Nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Y gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre es un gusto. Y pioneros de la salud. Qué buen título, ¿no? Pioneros de la salud. Claro, porque estos fueron, estamos haciendo referencia a un libro del doctor Enrique Vicillac, que tuve el gusto de prologar, sobre la historia de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, que, como te digo, son parte intrínseca de nuestra geografía. Hoy, viste, hasta es un punto de referencia geográfica. Vivo cerca del Clínicas o vivo cerca de Ramos Mejía. La historia detrás de esos hospitales y los médicos, ¿no? ¿Cuánta gente le debe la vida, le debe la salud a estos hospitales? Sí. Y a veces... Claro, los nombres. Y la gente dice, y sí, no, el Pena, el Durán, el Ramos Mejía. Me voy a detener un momento en el Ramos Mejía, porque tiene una historia de una familia realmente tradicional argentina, porque es una historia muy curiosa. Primero, el hospital Ramos Mejía nace en el año 71, cuando es la gran fiebre amarilla. Cuando hay una fiebre amarilla que está diezmando la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires tenía 120.000 habitantes. La mitad de la ciudad se va, quedan 60.000 habitantes. La mitad de los médicos se van, quedan 60 médicos para atender a 60.000 habitantes. Mueren 14.000 personas en menos de 6 meses. Se atiborran los cementerios. Nace el cementerio de la Chacarita. Entonces, porque era el lugar donde no teníamos a dónde enterrar gente, y bueno, nace la Chacarita. Y parte del lazareto donde se cuidaban estos enfermos era el llamado San Roque, que es el lugar donde hoy está el Hospital Ramos Mejía. Ahí trabajó Eduardo Wilde, que es uno de los más grandes médicos y escritores que ha tenido, terriblemente olvidado, porque Eduardo Wilde fue el que realmente le debemos la ley de educación laica, gratuita, la ley 1420, se la debemos a Eduardo Wilde, no como la gente erróneamente cree que es Sarmiento. Pero no, Sarmiento en realidad era un viejo cascarrabia, se peleaba con todo el mundo, y Eduardo Wilde, que tenía una filosa pluma y una filosa lengua, defiende a capa y espada esta ley y logra que la ley de educación laica y gratuita sea uno de los pilares del engrandecimiento argentino. Pero vuelvo a Ramos Mejía. ¿Por qué se llamaba Ramos Mejía? José María Ramos Mejía. Es una larga historia. La historia empieza alrededor del año 1800 con Pancho Ramos Mejía, que era el abuelo de José María. Pancho Ramos Mejía es la primera persona que compra un campo a los indios. Cerca de Maipú, todavía el campo está. Sí. Le compra, no sé, hoy serían algo así como 100.000 hectáreas, pero se las paga a los indios. No es que las usurpa. No se las roba. No, él se las paga. Lleva a los indios a trabajar con él y los evangeliza. Lo que pasa es que parece que Pancho tenía una abuela escocesa, protestante, entonces empezó a enseñarle la Biblia como él la interpretaba. Entonces, en un momento, Pancho Ramos Mejía lo llevan preso. Fue la última persona declarada hereje en la Argentina, estoy hablando de ya 1825, no había Inquisición, o había Inquisición, y lo declaran hereje porque él decía que le estaba predicando otro evangelio a los indios. Tal es así que él tenía otro campo, Miraflores, que hoy es el mercado del abasto, ¿no? Sí. Y cuando muere, su cuerpo se lo lleva a los indios. Nadie sabe dónde está enterrado, porque se lo llevaron los indios del respeto que le tenían a Pancho Ramos Mejía. Pancho Ramos Mejía tiene varios hijos que todos abrazan la causa antirrosista. Todos participan en la batalla de Chascomús contra el régimen de Rosas, pierden la batalla de Chascomús. Hay un verso de Echeverría que describe el momento aciago de la derrota, tienen que exilarse. Y como lo conocían, porque eran medio parientes o amigos de Lavalle, se adhieren a la causa de Lavalle, que Lavalle tiene la intención de invadir Buenos Aires para enfrentar a Rosas. Estamos hablando del año 1840.
Eso no lo logra, Lavalle empieza a tener un deterioro, toma la ciudad de Santa Fe y bueno, y empieza un periplo por el interior del país lamentable. Hay un decaimiento de la figura de Lavalle, sin embargo, los hermanos Ramos Mejía permanecen al lado de Lavalle, Ezequiel y Matías. A otro lo matan, lo terminan degollando. Lo degüellan con una carreta, una cosa trágica, pero Ezequiel y Matías Ramos Mejía permanecen a la par de Lavalle y son uno de los 168 hombres que se encargan de resguardar el cadáver de Lavalle para llevarlo a Bolivia y no dejar que su cadáver sea sometido a un vejamen, como pretendían las tropas de Rosas. Años después, Matías Ramos Mejía vuelve y vuelven a tener posesión de sus campos, participa en guerras civiles Matías Ramos Mejía, pero tiene dos hijos. Uno es José María, que es médico, y el otro es Francisco, que fue uno de los primeros miembros de la Corte Suprema Argentina. Es decir, fíjate vos de qué estamos hablando. Sí. Y José María, médico, es uno de los fundadores de la psiquiatría y la neurología en la Argentina. Escribe un libro que hoy es todavía fuente de investigación, que es los trastornos psíquicos de los próceres en la Argentina. Por supuesto, le dedica un capítulo lapidario a Rosas. A Rosas, me imagino. ¿No? Pero bueno, en fin, y José María empieza a trabajar en este predio que se llamaba de San Roque y empieza a poner el primer servicio de neurología dentro de este hospital. Después a él lo nombran diputado y lo nombran ministro de Educación. Y vos sabés que a él se le debe gran parte de la reformulación de nuestra historia. Lo que pasa es que, claro, en un momento se encuentra en 1910 que la mitad de los chicos que se están educando en la Argentina son hijos de gringos, de extranjeros. Claro. Entonces, ¿cómo le cuento una historia tan complicada como la Argentina? Y encuentra, y hace este cuento que después subsistió más de la cuenta, de buenos y malos. Rosas era un tirano, San Martín era el santo de la espada, Belgrano era un prócer, las figuras de Mayo eran todas nibias. Sí. Y bueno, porque él lo que encuentra es que cree que hay que hacer un cuento para que los hijos de los inmigrantes se lo cuenten a sus padres en forma fácil y que los inmigrantes se sientan orgullosos de pertenecer a este país que habían adoptado. Claro. Esa era una meta loable y lo logró magníficamente en 1910. Pero cuando la historia subsiste hasta el siglo XX, es decir, hasta fin del siglo XX, ya había perdido esa capacidad docente y nos encontramos con que todavía se sigue contando una historia de próceres lindando con lo santurrón, sí, y de malvados lindando con lo, sí, diabólico, porque, bueno, fue la forma en que Ramos Mejía encontró la posibilidad de transmitir a los hijos de inmigrantes la historia complicada de la cual él había sido partícipe. Porque él vivió el exilio de sus padres, vivió la expropiación de las propiedades de su familia y vivió las guerras civiles. Y sin embargo, bueno, cuenta esta historia y al final, cuando muere, este hospital que él había ayudado a crecer se convierte en el Hospital Ramos Mejía que todos conocemos. Muy bueno, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer. Gracias. Por favor. Enseguida volvemos.